salir, como todos los años, el himno del Mundial del League of Legends. Y desde hace un par de años que yo vengo escuchándolos y analizándolos en el momento en el que salen. Y este año no va a ser la excepción. Este año viene con la cualidad de que la cantante es una cantante china, siendo que el año pasado, en el 2024, el himno fue encargado a manos de Linkin Park. Vamos a escuchar entonces Sacrifice, el himno oficial del Mundial de LOL League of Legends 2025. Vamos allá. Ok, esto lo digo todos los años, pero no está de más de recordarlo, sobre todo porque el público se renueva. Y es lo siguiente. Intenté entender el juego, ¿sí? Y no pude. ¿Por qué? Vaya uno a saber. Es un juego muy difícil desde mi punto de vista. Pero admiro mucho a los que participan y sobre todo los que van al Mundial de LOL. Porque realmente es un juego que no solamente es un videojuego común y corriente, sino que tiene unas estrategias y unas cosas que yo no puedo comprender. Pero no importa, eso no me impide disfrutar de los himnos que lanzan cada año para sus mundiales. Que la verdad que son una fantasía. Y este año la verdad que a esta chica Shem no la conozco. Así que vamos a escucharlo, a ver qué tal. Hay que superar Heavy is the Crown, que es el himno del año pasado, que fue, bueno, una locura, ¿eh? Esperemos que sí. Siento, perdón, voy a ir cortando para decir algunas cositas. Siento que independientemente de quién haga la canción, ¿sí? Del Mundial de LOL, todas las canciones vienen como con un hilo conductor de esta música que a uno le suena épica, ¿sí? Todas las canciones tienen como ese dejo épico y ya arrancan como con esa movida. Esta, por ejemplo, ya arranca con una guitarra pero con un sonido ascendente que te da a pensar que va a ser épica aún sin haberla escuchado. What's in your heart? What's left to give? When everything's broken. Qué linda voz. Chasing the wind. Under those scars, there's a lion within. Staying. Unos aireados preciosos, pero tiene una voz aparte súper dulce. China tiene unas cantantes y unos cantantes que desde este lado del mundo no estamos tan acostumbrados a oír, pero que realmente les recomiendo que se pasen un poco por lo que es el catálogo musical chino actual, ¿sí? La música popular, porque tienen unos cantantes y unas cantantes que son una locura total. Me gusta mucho, hay algunos aireados en los que me hace acordar a Aurora, pero me encanta. Y la animación siempre me parece espectacular. Entiendo que en la animación, y acá me lo van a saber decir los fanáticos de LOL, que esto siempre aprendo mucho todos los años sobre algo distinto. La animación siempre ponen a los ganadores del mundial anterior, si no me equivoco, como protagonistas del videoclip del himno del mundial actual, ¿no? ¿Estamos bien o yo estoy equivocada? Porque creo recordar que el año pasado estaban los ganadores del mundial anterior, es decir, el del 2023. No estoy del todo segura. Cuéntenme. The moment in history lasts because you Qué buena voz. wrote it. Make your own life was a sacrifice. Ok, este año es un poco más épico pero cinematográfica la canción. El año pasado era un poco más épica pero de guerra, ¿sí? Obviamente que Linkin Park con su new metal y las voces rasposas y rotas te da como esa energía. Y esto es mucho más, me suena mucho más como a canción de los héroes que se preparan para la guerra en una película muchísimo más cinematográfico. Me gusta mucho, no me disgusta para nada. Ya les digo, van cambiando el estilo, pero la esencia de lo que quieren transmitir cada año en el Mundial de LOL se mantiene en cualquiera de las canciones que escuchen. Every scream you cry was the blood you've given to bathe in the flood. Why would you sacrifice it all till we know your name? Fable. En algunos puntos me hace acordar mucho a Jessie J, no sé si la conocen a Jessie J. En el estilo de voz, sobre todo en los graves, me gusta muchísimo. Tengo una duda. La canción está de Imagine Dragons, que ahí, esa creo que nunca la hice. Here we are, the warriors.
también es de LOL. Me parece, ¿eh? No estoy del todo segura. Me gustaría que me lo dejaran en comentarios. Pero es que ese es otro temazo. Y que creo recordar que también fue parte de uno de los himnos del mundial de League of Legends. Temazo. The ground below your feet. The heroes you La animación es worship espectacular. and legends you read. There's only one step below eternity. History to last because you walked it. Make your whole life was a sacrifice. Me encanta, me encanta. No tiene absolutamente nada que ver. Es otro juego. Creo que es el World of Warcraft. No estoy muy segura. Bueno, sacaron un documental hace poco en Netflix. Esto se lo cuento sobre todo a mi comunidad que no está asidua a los videojuegos. Pero a veces uno se toma como esta idea. Yo ya a esta altura no, porque digo, por ejemplo, a mí particularmente Minecraft me ayudó mucho a sobrellevar el 2020, en la época del encierro. Digo, se terminó convirtiendo en algo súper importante que uno podría decir como, es un videojuego nada más. Y a veces un videojuego te puede salvar la cabeza, ¿sí? Y a mí me pasó exactamente eso con Minecraft en el 2020. Entonces me empecé a tomar mucho más en serio a estas personas que se toman súper en serio los videojuegos, como es el caso de League of Legends, World of Warcraft, etc. Hace poco vimos un documental en Netflix de un chico que tenía una enfermedad en el cual estaba gradualmente iba quedando paralizado, pero que había construido toda una vida en un videojuego, ¿sí? Y tenía amigos, y tenía un trabajo, y todo lo que no pudo vivir en la vida real lo terminó viviendo en el videojuego. Termina llorando, es terrible. O sea, si son sensibles, prepárense para pasarla mal. Pero también te deja una enseñanza súper linda, y es que los que hemos crecido también con todo esto de el desarrollo de la tecnología, los videojuegos y demás, quizás no somos tan conscientes de que hay una generación que ya nació con esto, ¿sí? Y que construye como una vida alrededor, unas amistades, una historia alrededor de ciertos videojuegos. Y es muy interesante. Y creo que con este juego pasa algo similar también. Me gustaría que los que sí que juegan dejen sus experiencias, porque es como lo que nos nutre un poco también, poder aprender cosas que no sabemos. Every scream they cry was the blood you've given to bathe in the floodlights. Would you sacrifice Los coros. it all till it Y esos violines. would you sacrifice it all? Would you sacrifice it all? Es una película, me encanta. Se ve como una película y es un videoclip de 4 minutos, pero está tan bien contada y la animación es tan buena que te atrapa muchísimo. Wow. Lo que hace épica una canción, por lo general, si ustedes se fijan, es toda la orquestación, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con violines, sonidos de viento y demás. Bueno, cuerdas y vientos son lo que le dan epicidad a una canción. Y esto lo tiene todo, todo. Los coros, la voz de ella, que es una voz, pero hermosísima, súper profunda, me encanta. No, Amanda. No puedes dejar de mirarlo, ni un segundo, es una peli.
superan cada año. 15 años de... Uy, 15 años de mundial. Bueno, si pensábamos que no se iban a superar, se han superado un año más. Ha logrado la gente de League of Legends, de la mano de Gem, crear un himno épico, fantástico, maravilloso, me encantó. Me pareció un temazo. Cuéntenme ustedes qué les pareció. Y váyanme contando algunas cositas que puedan ayudar a que entendamos un poco mejor este mundo, ¿sí? He hecho algunas preguntas durante el video, así que nada, los leo en los comentarios. Les mando un beso enorme y nos vamos a estar viendo en el próximo video. Adiós.